Uno a la vez. Ahora, ya estamos. Bueno, pues buenos días, bienvenidos a la COE, a la Casa de los Empresarios, a la Casa de las Empresas. Estamos muy agradecidos de poder realizar y desarrollar en el transcurso de esta mañana esta jornada con un nombre tan sugerente como el origen del talento desde la formación, el ciclo educativo como motor de la empresa. Tenemos que decir que estamos contentos de colaborar, en este caso, con BQRC para poder desarrollar esta jornada. Y para hablar de formación, yo voy a empezar, ya sé que no está muy bien, quiero también dar la bienvenida no solamente a las personas que estáis físicamente aquí, sino a las personas que se han conectado a través de forma virtual, que sois muchísimos. Y aunque esté un poco mal, voy a empezar hablando de mí. Yo llevo aproximadamente 30 años en el mundo de la formación, me siento un testigo afortunado precisamente de qué está ocurriendo en la formación, he estado en diferentes organizaciones y en estos 30 años ha pasado mucho en el mundo de la formación. La formación ha pasado de ser, y vosotros que sois expertos en el ámbito de la formación y del talento, ha pasado de convertirse en una mera commodity a convertirse en un ámbito clave de la estrategia de las diferentes empresas. Antes la formación, la cualificación, la recualificación, el reskilling, upskilling, como queráis llamarlo, porque esto, como todo, depende del momento, tiene un nombre, estaban los departamentos de recursos humanos, de relaciones laborales de las empresas, y ahora se han elevado y ha pasado a estar vinculado a la estrategia de la propia empresa. Una empresa no puede desarrollar una nueva estrategia si no tiene a su equipo adecuadamente formado. Me decía el exconsejero delegado de Siemens, Francisco Beril, buen amigo, que ellos en Siemens, cuando iban a abrir una planta en México, por ejemplo, un año antes montaban y abrían el centro de formación. Una vez con personal local, una vez que formaban a las personas, abrían la planta un año o 2 años más tarde. ¿Y por qué este impulso en estos casi 30 años que yo he estado viendo como testigo de la formación? Bueno, inicialmente vivíamos en un mundo VUCA, ya sabéis, este mundo que todos hablamos. El mundo VUCA ya está muerto y enterrado. Desde el año 2016, desde el Institute for Future, ya hablan del mundo BANI, mucho más disruptivo, más quebradizo, más frágil, llenos de incertidumbres, no alineado, no hay relación causa-efecto, absolutamente incomprensible, muy complejo. Y seguramente todo esto nos hace que estemos en un proceso de transformación profunda. Yo creo que la palabra es la transformación, ya sabéis. Sin formación no hay transformación, lo tenemos muy claro. Hay cambios demográficos y sociales, aquí veo gente muy joven, yo os digo que vosotros ya, lo siento, vais a trabajar hasta los 70 años, eso significa un cambio social importante. Cambios climatológicos, bueno, los que estáis aquí en Madrid estáis viendo lo que estamos sufriendo, en el resto de España está pasando lo mismo. Hay algún informe que dice que Madrid va a tener la temperatura de Marrakech en el 2050, eso va a ser un cambio disruptivo en todo el ámbito empresarial. La globalización, pues imaginaos un pequeño accidente en un pueblo de China, Wuhan, mira lo que ha ocurrido durante 2 o 3 años, tremendo. Entorno geopolítico, Rusia, Ucrania, tecnológico, tenemos más tecnología en el bolsillo que hace 52, 53 años llegó el hombre a la luna. Todo eso está haciendo que estemos en un proceso de cambio disruptivo. ¿Y eso está afectando a la empresa de este país? Indudablemente. ¿Está afectando al mundo de la formación? Más aún. Ese concepto que teníamos de formarte, trabajar y jubilarte está muerto y enterrado. Ahora estamos en un proceso de formación, capacitación continua a lo largo de toda nuestra vida profesional. Formación, trabajo, jubilación, muerto, adquirir competencias a lo largo de toda la vida profesional. Se están generando nuevos perfiles en las empresas de nuestro país, en el mundo. Hablamos de genetistas, de expertos en hurtos de criptomonedas, imagínate, los que ponen personalidad a las máquinas Siri, son profesiones. ¿Dónde se forman? Pues lo tenemos complicado. Nanomédicos, pero es que las profesiones de toda la vida, el médico de toda la vida, también a su vez tiene que adaptarse. El cocinero, los cocineros, no sé si veis un programa que se llama MasterChef. Bueno, pues este programa, los cocineros tienen que aprender de texturas, de unas máquinas complejas, ¿dónde se forman? ¿Y cómo lo está haciendo España? Bueno, en España no estamos muy bien ubicados. Algunos informes nos sitúan, como el informe DESI, en competencias digitales bastante mal. Sin duda alguna hay un desajuste entre la oferta y la demanda. Tenemos unas tasas de desempleo, ya lo sabéis, el último informe de Eurostat, casi un 14% de desempleo general, doblando la media europea.
En menores de 25 años, casi un 30% de jóvenes de menores de 25 están en desempleo, doblando la media europea. Y, sin embargo, más de la mitad de las empresas de nuestro país no encuentran personal cualificado o con la cualificación ajustada a sus necesidades. Hablamos de vacantes. La semana pasada una de nuestras patronales, que es la patronal Digitales, nos dicen que hoy, actualmente, en España, en puestos digitales se requieren 140.000 personas, ahora mismito. Algo no estamos haciendo bien. Tenemos vacantes en ámbito de los CPDs. España se ha convertido en el centro de proceso de datos de todo el mundo. La producción audiovisual, que lo comentábamos antes, bueno, España es una potencia en producción de series y no tenemos guionistas, no tenemos productores. Todo esto, hostelería, conductores. Necesitamos ajustar la oferta y la demanda. ¿Qué hacemos en COE en este ámbito? Bueno, pues primero tenemos algunas iniciativas muy potentes. Hemos lanzado una iniciativa para la formación en competencias digitales que se llama Trabajamos en Digital. Es una iniciativa vinculada al Ministerio de Educación, en la cual estamos formando de forma gratuitamente, queremos formar a más de 500.000 de trabajadores en los próximos 4 años. Trabajamos en digital. Hemos lanzado también una escuela de negociación colectiva que se llama EDN, Escuela de Negociadores Empresariales, pero eso es la parte más, digamos, apegada al terreno. Nosotros, como patronal, como representantes del mundo empresarial, estamos negociando con el Gobierno todas las reformas que se han abierto en el ámbito educativo. No sé si sois conscientes que todo el proceso de aprendizaje del individuo, este Gobierno, y ya empezó también con el anterior, lo hemos abierto. Empezamos con la reforma educativa, la LOMLOE. Nosotros hemos sido muy críticos, pero bueno, se empezó. Hemos seguido con la reforma de la formación profesional, la acreditable del Ministerio de Educación. Hemos conseguido una buena ley, entró en vigor el 21 de abril. Estamos de acuerdo, nos ha gustado. Sabemos que va a acontecer una reforma del sistema universitario, la LOSU. Auguramos que no va a ser una buena reforma porque no nos han llamado, y una reforma de la universidad sin tener en cuenta a la empresa de este país será complicado. Y ahora estamos negociando en estas semanas una reforma de lo que se llama el sistema de formación profesional para el empleo, que es la formación de los trabajadores ocupados y desempleados. Nosotros tenemos muy claro que la formación tiene que ir dirigida a la mejora de la competitividad empresarial, porque siempre decimos que no puede haber empresas competitivas sin equipos competentes. Yo, sin más, en esta inauguración y en esta bienvenida, reitero la bienvenida a esta jornada que vamos a celebrar en el transcurso de esta mañana. Deseo que la jornada sea todo un éxito y que por lo menos los que estáis aquí o los que estáis al otro lado de la pantalla os podáis llevar un par de ideas, reflexiones que os puedan ser útiles para vuestra vida profesional. Yo, sin más, voy a presentar, en este caso, a Alexis Hansevich, que es el CEO de BQRC y director asociado de Sopertech. Eres consultor en inteligencia de negocio y gestión de clientes y de talento humano. Estás formado en marketing, dirección comercial, neuromarketing y neuroeconomía. Cuenta con más de 25 años de experiencia asesorando a empresas y directivos en áreas de Business Intelligence, Customer Experience and Human Talent, implantando modelos de gestión en la relación marca-cliente y de People Analytics. Alexis, cuando quieras, el micrófono es tuyo. Bueno, buenos días a todos los que están presentes y de manera virtual también. Gracias por la presentación. Suena que uno ya es muy mayor, ¿no? 25 años, el tiempo va pasando, ¿no? Y sí, totalmente lo que comenta, es decir, estamos en un entorno muy cambiante donde prácticamente el 78% de la población activa no está conforme con su puesto de trabajo, donde los jóvenes, sobre todo cuando están recién recibidos, que tienen mucho terreno que recorrer, que tienen mucho por delante, es donde mayor desempleo hay. Paradójicamente se ve que hay un problema de cualificación, las empresas no encuentran el talento, una economía cambiante con situaciones bastante conflictivas a nivel global que hacen no solamente que cueste conseguir un talento, sino que cueste retenerlo. O sea, antiguamente las empresas ponían anuncios para contratar gente, hoy tienen que salir a buscar ese talento, ¿no? Y además, si lo tienen que conservarlo, y son temas muy complejos. Modelos donde el trabajo como estaba entendido prácticamente ha desaparecido. Hoy las empresas o los trabajadores lo que buscan son empresas con entornos motivacionales y emocionales mucho más que temas salariales. Hoy se habla de un salario emocional más que del salario económico puro o neto, ¿no? Entonces, todos estos cambios evidentemente hacen que la forma de trabajar, la forma de desenvolverse en el mercado tiene que ser totalmente distinto. Y aquí la formación y las empresas
evidentemente juegan un papel clave, es decir, la una sin la otra no pueden existir, es decir, ambos caminan por una misma acera y hay que tener en cuenta que no es una línea paralela en la que cada uno tiene un objetivo distinto, ¿no? O sea, ambos perciben un objetivo común, pero tienen que cubrir enfoques distintos, desde la formación y desde el trabajo, entendiendo que hay un proceso de onboarding que es muy clave en ese inicio laboral y que esa parte del onboarding se tiene que recorrer, digamos, muy unido entre la empresa y las entidades formativas. Y aquí es donde creo que hay, digamos, un gap bastante grande, ¿no? Es decir, como que todos estos avances que han habido a nivel de la forma de trabajo, todos estos cambios, no se han sabido acompañar en el entendimiento entre las instituciones formativas y las empresas. Y ahí es donde creo que hay mucho que trabajar. Y así un poco ha surgido hacer esta jornada, ¿no? Estábamos hablando con Mar hace unas semanas y hablamos un poco de oye, cómo ves el mercado laboral, qué se puede hacer, qué podemos hacer desde la comisión, cómo se puede impulsar o qué acciones se pueden tomar un poco para conseguir un mejor desarrollo de toda esta línea de gestión. Y bueno, hablando y enfocando, sí teníamos claro, y yo le transmitía, mira, en muchas reuniones con clientes que tenemos nos dicen, tengo un problema y es que la gente sale de la universidad con un conocimiento teórico muy alto, pero con un desconocimiento absoluto del mundo de las empresas. Entonces se empiezan a haber situaciones de conflicto entre lo que espera la persona, las aspiraciones que tiene, cómo quiere encontrar el trabajo, cómo quiere desenvolverse en su vida laboral, con respecto a lo que la empresa espera o necesita de ese trabajador nuevo. Y así es como surgió este evento y vamos a darle paso y empezarlo, ¿no? Muy bien. Así. Pues yo creo si Alexis no incorpora, yo creo que vamos a dar paso a la siguiente mesa, una mesa redonda que va a ser muy interesante por los ponentes y también por el moderador, en este caso mi compañero Javier Calvo. Bueno, pues muy buenos días. Yo soy Javier Calderón, director de Empresas y Organizaciones de aquí de la COE. Muchas gracias, Alexis, por querer organizar esta jornada con nosotros. Poco a poco la gente se va incorporando en formato presencial, pero la verdad que nos sigue costando, ¿no? Yo creo que el COVID ha hecho que, bueno, sobre todo para jornadas, lo que visualizamos desde CIO es que cada vez viene más gente en formato online y menos en formato presencial, ¿no? Pero igualmente, pues saludar tanto a las personas que nos acompañan hoy en formato presencial como en formato online, ¿no? Un lujo tener una empresa como BQRC en COE, ¿vale? Y además para hablar de temas tan relevantes como ha comentado mi compañero Juan Carlos Tejeda, también está aquí con nosotros Maite Gómez Condado, que es la directora general de COE Campus, ¿eh? Y bueno, y en definitiva lo que pretendemos con esta jornada pues es reflexionar, ¿no?, sobre el ámbito educativo, el ámbito formativo, sobre todos los problemas que tenemos como clase empresarial, ¿no?, y como sociedad en todos los temas relacionados con el mismatch, ¿no?, la falta de ajuste que existe entre oferta y demanda, sobre la importancia de la formación, ¿no?, para la transformación, como decía Juan Carlos, y en definitiva pues el objetivo de esta mesa pues es reflexionar con todos vosotros sobre todas estas materias, ¿no? Para eso tenemos a Malak Kuesi, que es la responsable de Orientación, Formación y Empleo de la Universidad Politécnica de Valencia. Bienvenida, Marac. Tenemos a David López Calvo, director de Learning and Consulting de ADECO. Y tenemos a Francisco Curto, que es el jefe de formación del área de conocimiento de producto del Corte Inglés. Y a mi mano derecha pues está Alex Hanbenchit, o algo así, que es, como ha presentado Juan Carlos, pues aparte de ser el CEO de BQRC, pues es el consultor especializado en la implantación de modelos de medición de gestión del talento humano.
Así que yo sin más tengo aquí una serie de preguntas. Si os parece, empezamos por ahí. En cualquier momento, cualquiera de las personas que están en formato presencial o en formato online podéis formular preguntas, ¿vale? Yo creo que, si os parece, lo podemos hacer así para que sea todo un poquito más dinámico y no hagamos luego un turno de preguntas, sino que en cualquier momento, oye, pedís el turno de palabra y los que estéis en formato presencial, los que estéis en formato online, mi compañera Sandra pues me va a estar pasando, ¿no?, las preguntas que se formulen en formato online. Empezamos contigo, Malak, si te parece, ¿vale? Entonces, ¿nos puedes contar, por favor, desde la universidad pública, qué medidas estáis tomando para ajustar las necesidades de las empresas a los perfiles de los egresados? Vale. A ver, ¿se me oye? Sí. Bueno, vamos a ver, nuestra universidad también es cierto que es una universidad tecnológica. No es exactamente igual que una universidad al uso, que tiene otro tipo de carreras más sociales. Nosotros tenemos muy, muy claro que es fundamental esa aproximación con el entorno empresarial. ¿Por qué? Porque el entorno empresarial va más rápido que nosotros a la hora de implantar soluciones tecnológicas. Nosotros tenemos unas bases, unos conocimientos, evidentemente, pero a nosotros no se nos come el entorno. A la empresa sí, si no está al día se le come. Por lo tanto, tenemos una serie de programas de captación de talento, de aproximación con empresas, porque nos interesa mucho ese punto de vista. Entonces, hay una serie de estudiantes en la universidad que ya no es que sean unos alumnos que tengan unas notas extraordinarias, pero son unos alumnos con unas capacidades extraordinarias, son alumnos que saben hacerse, juntan en unos grupos que se llaman generación espontánea. Estos estudiantes lo que hacen son proyectos multidisciplinares en relación a un producto o a una idea, pues un coche de Fórmula 1, etc. Estos chavales son talento puro. Luego puede que esos chicos y chicas no tengan un 9 o un 8 de media, pero son talento puro. ¿Qué ocurre? Esos alumnos son candidatos a ser los ingenieros que estén en el top de las empresas que los están buscando, porque son puro talento. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un programa que se llama Skills Up, en el que las empresas, grandes empresas, pueden ser empresas como Ford, Airbus, Acciona, etcétera, vienen a dar formación de negocio a estos alumnos, que sabemos que son excepcionales. Esa formación en negocio no solo nos aporta como universidad un gran conocimiento, sino que al alumno también le aporta una posible vocación que no se había planteado en algún momento. Yo soy ingeniero industrial, yo no sabía lo que era la consultoría, no lo sabía, porque no lo había estudiado. Cuando viene un Price, por ejemplo, y lo cuenta, es muy importante, ves realmente lo que están haciendo. Esta formación que se lleva a cabo por parte de las empresas está súper demandada por los alumnos, porque dan ese plus de conocimiento que ellos necesitan. Y no solo eso, durante esa formación, los alumnos que participan, el 99% se ha quedado a trabajar en esas empresas, con lo cual el matching es perfecto. Este sería un programa de aproximación de la formación empresarial a lo que es los estudiantes, lo que es el conocimiento universitario. Tenemos muchos más, pero bueno, si quieres me quedo con este ya. Sí, me recuerda mucho a la dualidad, ¿no? A la FP dual, ¿no? La posibilidad de que el alumno pueda hacer, ¿no?, parte de su proceso escolar, ¿no?, o académico. No sería exactamente así, porque no van a la empresa, es la universidad la que viene a la empresa, que también es muy interesante. ¿Por qué? Porque los profesores también tienen que saber qué se hace en ciertas empresas. Quiero decir, si el que imparte el conocimiento no sabe la última tecnología, pues ahí hay un desajuste. Por eso es importante que vengan las empresas a la universidad. Yo creo que esa capilaridad se tiene que dar cada vez más, si no, perderemos la comba y nuestros alumnos no se podrán colocar igual en el entorno. Desde luego, Malak, la importancia que hay entre el acercamiento entre el mundo empresarial y el mundo educativo para minimizar ese gap, ¿no? David, continuamos contigo. Vosotros, además, que sois expertos, ¿no?, en reclutamiento, selección, educación y formación también, ¿no? Te voy a hacer una pregunta muy genérica. ¿Existe gap, por lo que vosotros detectáis desde ADECO, entre lo que buscan las empresas y las ofertas de formación o educativas de las entidades educativas y de formación? Pues muchas gracias. Efectivamente estamos viendo un momento bastante interesante y curioso. Tenemos un paro técnico de un 13%, pero la realidad no es esa, ¿no? La realidad es que para cualquier estatus de las empresas con las que trabajamos, estamos teniendo lo que se llama o llamamos la talent scarcity, ¿no? La incapacidad
de cubrir las ofertas de trabajo que hoy nos llegan, pero no solo en la parte tecnológica y digital que se veía venir, sino no encontramos camareros, no encontramos mozos de almacén, no encontramos... Es verdad que todo ha cambiado, ¿no? Nosotros tenemos la suerte, o yo tengo la suerte de vivir en una compañía que trabajamos para que otros trabajen, que es el Grupo Adecco, con todas sus divisiones enfocadas en empleo. Yo en concreto, pues tengo esta perspectiva y también tengo la perspectiva de dirigir la línea de formación y consultoría del grupo, que hacemos casi 20 millones de euros y por lo tanto tenemos mucho contacto con las empresas y es curioso, ¿no? lo que vivimos. ¿Dónde está el asunto y el gap? ¿De dónde viene? Pues seguro que no hay una sola explicación, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando hay dos temas a resolver que desde mi punto son importantes. Uno es el talento junior y otro es el talento senior, que lo estamos haciendo francamente mal, creo, en nuestro país. Y lo que sí que estamos visualizando es que, aparte del modelo competencial, que luego profundizaremos, esa formación dual que tú mencionábamos, que está por resolver y que no encaja en las necesidades de las empresas y llega tarde muchas veces, o la universidad o la formación académica no somos capaces de acompasar, como contábamos, pero sí que estamos viendo un claro distanciamiento y la gente que se dedica a esto a nivel demográfico entiende que hoy las nuevas generaciones, siempre se habla que las generaciones han cambiado, pero es verdad que estos millennials y centennials que ahora se incorporan al mundo laboral conciben el mundo de la empresa con un cambio diferente a las diferentes generaciones, ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé a buscar trabajo hace 23 años, mi padre me decía, oye, papá, dame un consejo ahí en Alicante, un pueblo pequeño, ¿no? Que soy de Altea. Y me decía, pues mira, ni preguntes el horario, ni preguntes el salario. Ese es el consejo que me dio mi padre, ¿no? Para caer bien y ser empleable, ¿no? Ahora la gente joven encuesta y valora también a las empresas en las que quieren trabajar, ¿no? A veces cuesta entender, pero es así, ¿no? Es así que hay una ruptura, un gap entre el propósito muchas veces de lo que las empresas estamos visualizando como modelos de trabajo y de lo que la gente joven está pidiendo. Hablaba Alexis del salario emocional, ¿no? Que ya llevamos tiempo hablando de él, pero sí que es verdad que hay una ruptura entre esa forma de ver las organizaciones y las empresas, como lo veíamos hace unos pocos años, y la gente joven. Y además se suma este gap que hay de competencial, ¿no? Yo, un poco por hablar a cazo quitado, el 80% de las cosas que estudié en la universidad pues no las he puesto en práctica, me han servido para poco. Sirve a la universidad muchísimo, es fundamental la universidad, cualquier estudio. Claro que sí, te formatea el cerebro, te genera hábitos de estudio, pero después las habilidades o las competencias que me han hecho que me fuera bien o me fuera mal, no tuve la oportunidad de desarrollarlas de forma académica, ¿no? Digo, ahora están de moda, a mí me pregunta mucho, ¿cuáles son las nuevas competencias del futuro, ¿no? Y es que está todo inventado, ¿no? Se dice, hay que ser storyteller, se dice ahora, ¿no? Contar bien o comunicar bien de toda la vida, ¿no? O hay que ser retador, oye, pues ser ambicioso. Efectivamente, después llegas a un entorno competitivo y lo que te sirve es pues tener capacidad de resiliencia, ser retador, adaptarte, pues esa inteligencia emocional que no se estudia por ningún lado, no sé, la comunicación, la venta que está tan denostada, ¿no? Y nos pasamos todo el día vendiendo proyectos, vendiendo ideas, influyendo hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Y bueno, pues yo me perdí en un mundo de integrales y de econometría que ahora no soy ni capaz de acompañar a mis hijas con las ecuaciones, me tengo que poner en ella en el día a día, ¿no? Y bueno, pues es interesante en ese sentido ver ese gap que hay tanto en la parte actividad y propósito, lo que las personas y la gente que se incorpora al mercado laboral están demandando a las empresas, como de lo que se aprende en la universidad, que por otro lado llevamos mucho tiempo trabajando en ello y está por resolver. Muy bien, muchas gracias, David. Probablemente también nos faltará algo de formación en habilidades, ¿no? En lo que se llaman las soft skills, ¿no? Y no tanto conocimiento, pero más, ¿no? El saber tener una serie de destrezas, ¿no? Inteligencia emocional que comentabas tú, Alexis, etcétera, ¿no? Has comentado un tema muy interesante que es el tema del talento senior, ¿eh? Luego, si queréis, os hago alguna pregunta sobre cuál es vuestra opinión sobre el talento senior, que el otro día además estuvimos debatiendo sobre este tema y que también me parece muy relevante, ¿no? Cómo no somos capaces, ¿no? Desde el mundo empresarial de absorber a gente que tiene mucho expertise, mucho conocimiento, porque tiene más de 50 años, ¿no? Entonces, yo creo que eso ahí también requiere pues, algún tipo de reflexión
y luego si queréis pues comentamos, ¿no? Alexis, ¿cuál podría ser desde vuestro punto de vista como BQRC, de una manera práctica, cómo se podría acercar el sistema educativo al mundo de la empresa? Pregunta corta, pero no simple. Mira, yo creo que primero hay que tener en cuenta que ambos tienen un fin común, ¿no? Y es, necesito generar futuros líderes, gente que sepa capaz de trabajar en distintos entornos, gente que tenga capacidad para asumir riesgo, que pueda equivocarse, que no tenga ningún tipo de freno a la hora de eso, y las empresas lo tienen que acompañar. Y esto creo que tal vez el principal momento en el que surge toda esta fase de aprendizaje es en la época universitaria. Aunque hay que tener en cuenta que la universidad no es el único centro de formación, ¿no? Es decir, hoy en día cualquier profesión, por más que te has recibido, tienes que continuar estudiando, no importa lo que sea. Da igual si quieres ser un muy buen camarero o estás en el área de desarrollo, ya evidentemente ni hablar, o si simplemente es una persona que está en un departamento de marketing, no vale tener una carrera. Tienes que seguir formándote constantemente. Pero respondiendo a tu pregunta, hay que acercar las empresas y creo que tienen que empezar a formar parte de los comités estratégicos, comités de dirección, de los centros formativos. Es decir, y hay que tener en cuenta que en España tenemos un 80% del tejido empresarial son pymes. Y al fin y al cabo termina siendo un motor de empleo muy fuerte. Entonces hay que dar lugar a este tipo de cosas. Es decir, creo que en estos comités de dirección de las universidades, cuando se va a rever los planes de carrera, cuando se van a ajustar las necesidades formativas, hay que escuchar lo que las empresas necesitan, o bien por un representante de empresas, o bien por entidades como COE, CEPIME y demás, ¿no? Pero está claro que si no empieza la empresa a participar dentro de ese comité de decisión para trabajar en una línea de formación, en un plan de carrera que sea ajustado y que sea capaz de responder a las necesidades de la persona que está en formación, pero a las necesidades que las empresas van a tener, vamos a continuar con este gap que estamos teniendo. Es decir, que hay que incluir, ¿no? O sea, esos planes de acción tienen que estar hechos de forma conjunta, no seguir trabajando en sistemas paralelos. Muy bien, nosotros que aquí hablamos con muchas empresas, ¿no? A veces incluso nos han llegado a decir empresas, por ejemplo, pues alguna de las Big Four, ¿no? Que no son capaces de llevar a cabo iniciativas, proyectos, porque no son capaces de cubrirlo, ¿no? Porque no son capaces de reclutar y seleccionar a las personas adecuadas, ¿no? Y cuando les preguntas qué pasa con esos proyectos, te dicen, no, se los lleva a otro país, ¿no? Entonces, digamos que tenemos un problema también de, bueno, ¿no? Probablemente de crecimiento de las compañías porque no somos capaces, ¿no? De asumir pues todo ese gap, ¿no? Y toda esa demanda que hay, ¿no? de empleo. Francisco, Corte Inglés, ¿cómo de importante es el proceso de onboarding de los candidatos de vuestra empresa? Bueno, buenos días. Pues a ver, hemos hablado esta mañana aquí de gap, entre la formación que reciben los candidatos y luego su inclusión dentro del mundo profesional. Yo creo que hoy ningún candidato que se incorpore a cualquier tipo de empresa, no solo la nuestra, espera ese proceso de onboarding, ¿no? El onboarding lo que hace es clarificar esas dudas existenciales y reducir ese gap que hablábamos entre la formación y realmente lo que se espera de esa persona, su futuro profesional, su desarrollo, es la presentación de la organización, de esas destrezas que va a tener que poner en marcha, que no tiene entrenadas porque lo ha visto muy de manera teórica y luego su aplicabilidad práctica en ese puesto de trabajo no la conoce, porque no ha habido ese acercamiento en muchas, lo comentamos aquí, ¿no? O lo comentabais esta mañana. Pues hay profesiones que ni siquiera tenemos reflejadas muchas de ellas dentro del sistema educativo, pues porque ha avanzado muy deprisa. Siempre las empresas van a una velocidad diferente a lo que a lo que somos capaces de reflejar formativamente en el sistema educativo, ¿no? Y es necesario que dentro de esos procesos de onboarding que tienen, como decíamos, todas las empresas, el candidato sea capaz de clarificar sus obligaciones, sus tareas, su progreso, su desarrollo, su formación, porque todos los puestos de trabajo requieren de una formación dentro de ese proceso de onboarding, en esa adaptación de esas peculiaridades que tienen estas pymes, que comentaba Alexis, ¿no? O grandes corporaciones, porque cada una tiene su estilo
tiene sus exigencias y tiene su propio proceso de desarrollo interno, que el candidato, como comentábamos en la mesa esta mañana, pues tiene unas exigencias muy diferentes hoy en esa incorporación al mundo laboral, las que tenía hace años, ¿no? Entonces el proceso de onboarding les sirve para un aterrizaje, nos ayuda a reducir la rotación dentro de las empresas. Siempre que hacemos un buen proceso de onboarding de las personas se sienten más integradas dentro de la corporación, saben lo que se espera de ellas, cómo se las va a evaluar y cómo pueden progresar dentro de ese ámbito o de ese mundo laboral. Y son cada vez más importantes y necesarios porque ese gap que comentábamos entre la educación y la puesta en escena o la puesta en marcha de esa profesión se va acrecentando. Y tenemos profesiones hoy en día que no somos capaces de cubrir desde el mundo educativo y que tenemos que al final, a través de formación no reglada, pero sí necesaria dentro de las empresas, adaptar y reconvertir a esas personas que vienen o que van a hacer su primer trabajo dentro de una corporación y que necesitamos operativizar muchos de esos temas que conocen de una manera teórica. Muy bien, en definitiva, Francisco, es ayudarles a que tengan un aterrizaje suave, ¿no? Y que se sientan bien acogidos, bien formados, ¿no? Y que se sepa lo que se les espera, ¿no? de ellos, ¿no? Decías, ¿no? Muy bien, volvemos a ti, Malak, ¿vale? ¿Qué nos puedes contar sobre qué iniciativas, qué programas tenéis desde la Universidad Politécnica de Valencia? Por un lado, para la identificación del talento y, en segundo lugar, para, una vez identificados, la puesta en contacto con el mundo de las empresas. Bueno, pues como os he comentado, estaba este programa que os he dicho, Skills Up, pero tenemos muchos otros más. Yo lo que quiero también dejar claro antes de seguir avanzando es que sí que se están llevando a cabo, por lo menos hablo siempre desde mi universidad, en los comités académicos hay siempre presencia de empresas. También es verdad que suelen ser grandes empresas. La empresa pequeña, la pyme, no sé por qué extraño motivo o no dispone de tiempo o no está tan involucrado con la universidad como una gran empresa que lo tiene como ya más metido en sus raíces. Entonces, sí que es cierto que en los comités académicos y en las revisiones de títulos siempre hay una parte de gente de empresa que viene para afianzar que lo estamos haciendo bien o más o menos ajustado a lo que se demanda. Respecto al tema de los programas de captación de talento y esa reducción de ese gap, a ver, hay muchísimas cosas que se están haciendo en la actualidad. Nosotros somos una universidad que mira mucho el entorno, porque sabemos que sin el entorno tecnológico, como he dicho antes, no tendríamos nada que hacer. Entonces, hay un programa de cátedras en empresa en el que las empresas pueden hacer prácticamente todo dentro de una legalidad, ¿vale? Prácticamente todo lo que quieran dentro de la universidad. Quiero decir, es un programa en el que, mediante una financiación, se pueden hacer un montón de cosas, desde formación, formar a sus propios trabajadores, formar a nuestros estudiantes, premios, investigación, todo absolutamente se puede hacer a través de esas cátedras en empresa. Entonces, ese es un programa interesante. Tenemos también otro programa que surgió hace unos años, que se llama Quédate, cuando tanta gente se marchaba al extranjero, porque aquí los sueldos no eran muy allá, pues las titulaciones más duras, por decirlo de algún modo, pues titulaciones como puede ser una ingeniería de caminos, una aeroespacial, etcétera, etcétera, los sueldos que recibían aquí no eran tan altos como los que podían obtener en el extranjero. Este programa Quédate nació con esa idea para impedir, nosotros estamos súper a favor de que la gente se vaya afuera, es fantástico que la gente se vaya afuera y que la gente experimente una experiencia internacional. Pero eso es una cosa y el exilio es otra. Entonces, cuando la gente se tiene que exiliar porque no tiene un medio de vida acorde a lo que él espera, eso es muy triste. Por este motivo montamos el programa Quédate. También siempre, nosotros todo lo hacemos junto con empresas. 25 empresas colaboraron, pensamos entre todos cómo llevar a cabo ese proyecto, cómo determinarlo, establecer unos requisitos y los alumnos que han participado en el proyecto, puedo ponerme a explicarlo, pero sería eterno esto, tienen un índice, una tasa de empleo del 80%, en puestos en los que luego tienen una carrera profesional. Es que además esa es otra, porque claro, buscamos, por favor, que todos sean, que sepan de Big Data, no hay. Que además se les exige una cosa que también el alumnado, como bien ha dicho mi compañero Yadeco,
ya no es lo que éramos nosotros. Yo también miraba el sueldo y no preguntaba ni horario ni nada. Y empecé a trabajar en una empresa, sabía cuándo entraba, pero nunca sabía cuándo salía. Ahora la gente no es así, tiene otros valores. Oye, y mejor para ellos también. Entonces, se valora otras cosas, un plan de carrera, que exista un plan de carrera. La gente también sabe que va a empezar a trabajar en una empresa y que probablemente no va a acabar su carrera profesional en la misma empresa. Hay muchísima rotación. Entonces, claro, el entorno no es que ya sea un entorno buca cambiante, no, es que es un entorno, como ha dicho, no recuerdo el nombre, Juan Carlos, súper de transformación constante. Las empresas también deberían formar y ayudar, lo que estabas comentando, Francisco, ayudar a que los que tienes dentro se reciclen y se formen, porque si esperamos que la universidad lo haga todo, es que además, es que el problema viene de antes. Yo al año dejo 200 ofertas de informática por cubrir, porque no tengo estudiantes de informática. El estudiante de informática en tercero está trabajando. Y el de Big Data exactamente igual. No hay. ¿Por qué? Porque no hay vocación desde los colegios. ¿Por qué? Porque el profesorado de los colegios no lo sabe impartir. No lo sé. Pero no nos entran tanta gente para estudiar informática como la demanda del mercado existe. O sea, aquí la bola se va haciendo cada vez más grande. Entonces, claro, es un problema que hay que verlo desde los cimientos. Desde la EGB prácticamente, no sé si ahora es EGB, es eso o cómo se llama. Yo en mi época era EGB, yo soy muy antigua. Entonces, pues desde entonces, con lo cual, o se le paga más a los profesores, no sé cómo hacerlo, pero que no nos entran vocaciones. Y ya si hablamos de mujeres, apague y vámonos. Bueno, ya deprimida como estoy, me callo. Sí, la cantidad de problemas que tenemos para que haya mujeres que estudien carreras STEM, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos también un gap importante, ¿no? Y que debemos de intentar solucionar. Tú comentabas de la gente ¿no? De la gente que se forma, y además en universidades públicas, que luego se van a tener una experiencia internacional, pero que muchos de ellos no regresan, ¿no? Y yo creo que ahí también requiere un poco la reflexión de lo que nos cuesta, ¿no? El formar a esa gente para que luego se vaya a trabajar a otros países, ¿no? Que quizás es una reflexión más profunda, pero que yo creo que también deberíamos de tener en consideración. Bueno, David, volvemos a DECO. Vosotros como expertos en reclutamiento y selección y formación, ¿qué competencias detectáis que son las más demandadas actualmente por el mundo de las empresas? Pues lo hablábamos antes, ¿no? Efectivamente, todo tiene ahora un paraguas y un mantra digital y es verdad que esa capa digital tiene que estar presente en el día a día de las personas y eso es fundamental. Pero bueno, tampoco nos volvamos locos, ¿no? Cuando hablamos, luego hablamos, si quieres, del talento senior, que muchas veces se le denosta, por eso es que no son digitales, ¿no? O sea, el tema, la competencia digital que se necesita en el 80% de los puestos que se desempeña es básicamente la que utilizas en tu día a día en casa, ¿no? Es verdad que es un tema más actitudinal. Por supuesto, la capacidad de comunicación y la capacidad de, lo decíamos antes, de ser atractivos en la puesta en escena, en cómo cuentas las cosas, en la ascendencia, cada vez está más presente, ¿no? Saber contar las cosas, decimos esta palabra que utilizamos en inglés que es el storytelling, pero básicamente lo que hay detrás es entender y tener la capacidad de influir hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, cada vez es más importante, ¿no? Cada vez más importante trabajar por proyectos, ¿no? Ayer precisamente estábamos dando formación a 500 personas de nuestra empresa, todo es un perfil muy joven, y para intentar retenerles o motivarles con la compañía, pues les contamos la progresión que ha tenido la gente históricamente en el puesto este, ¿no? Reclutadores, gente de selección, ¿no? Y gente de 25 años que miraban así como el palomo, pero si a mí que me estás contando de aquí 10 años que si sigo trabajando así como un negro hasta las 11 de la noche, voy a llegar a director territorial. Esto a la gente ya es que no estábamos encajando ahí, ¿no? Hay que ponerle otro tipo o sea, la gente trabaja por proyectos y tienen una relación más corta y tener esa capacidad, ¿no? de trabajar por proyectos y generar entornos de trabajo donde me sienta cómodo y las jerarquías ya no sean tan importantes, es muy importante en términos de competencia, ¿no? Al final, hoy está muy de moda o la realidad es que te da confianza tener gente al lado que haga que las cosas ocurran. Yo no sé cómo se llama esa competencia, ¿no? Pero decir, oye, no sé si a lo mejor es ser bien mandado, ¿no? Que decía otra vez mi padre, lo nombro mucho. Pero que en esencia, al final, le podemos poner el nombre a las competencias
que queramos. Pero sí que es verdad que los básicos son los más importantes, pero la realidad es que estamos en una sociedad en un entorno donde cada vez se trabaja más por proyectos y eso cambia un poco las dimensiones y las competencias más a corto. Estamos en un mundo digital y estamos en un mundo cambiante, ¿no? Donde lo decíamos, el entorno Bani, que yo estoy leyendo mucho y sí que es verdad que hay una realidad que las nuevas generaciones han vivido ya en un entorno de cambio y sentirse cómodo con un entorno de cambio es algo que también es importante, ¿no? No sé si resiliencia o la capacidad de adaptarse o vivir en una atmósfera donde es cambiante es importante. Es verdad que también vivimos en un mundo donde la información ya se ha convertido en un commodity y es brutal, ¿no? Por lo tanto, esa capacidad de identificar lo realmente importante y pasar del dato al conocimiento y ser capaz de de leer dónde están las fuentes y transformarla en conocimiento que me sirva para mi proyecto, para mi empresa, que es un poco lo que hay detrás del Big Data, ¿no? Pero al final todos vivimos en un mundo de Big Data donde te vas a Google y tienes toda la información que antes necesitabas preguntar a 7 personas en una empresa, pues esa capacidad de retener, leer y de dar otra mirada a los proyectos y a los empleos a través de interpretar muy rápido la formación. Y es importante, y eso sí que es un cambio, donde la gente que se incorpora al mercado laboral está acostumbrada a ese entorno cambiante y la gente que tenemos, ya que vivimos un mundo de empleo, pues tenemos que ser capaz de vivir con ello, ¿no? Ser capaz de vivir y disfrutar de los cambios, tener una capa digital que te sirva pues, para adaptarte y ser más competitivo. Y la parte de comunicación y ser atractivo, como dicen los cursis, ser sexy a la hora de influir, de comunicar, de vender, ¿no? Porque siempre estamos vendiendo. Un poco lo resumiría por ahí. Bien. Me gusta mucho lo de trabajamos por proyectos, ¿no? Yo creo que cada vez más, ¿no? También es una palabra un poco, en fin, antigua, ¿no? Pero toda la parte de intraemprendimiento, ¿no? De verdaderamente trabajar, aunque trabajemos en régimen general, trabajar por proyectos y hacer nuestro ese proyecto para que, bueno, eficienticemos, ¿no? Y de alguna manera ese proyecto salga adelante, ¿no? Alexis, desde BQRC, ¿cuál es vuestra experiencia sobre la inclusión de la carrera formativa dentro del proceso, de los procesos de formación de las empresas? Particularmente pienso que hay mucho terreno ahí. O sea, creo que no se está haciendo una inclusión correcta. Es cierto lo que dice Malak, que las grandes compañías suelen participar a nivel de las universidades, en los procesos y en los desarrollos, pero digamos que pasamos de la formación teórica a una etapa de práctica que es la que luego van a vivir en las empresas, ¿no? Pero pareciera que ahí ya se ha terminado todo. Entonces, a mí la sensación que tenemos, y esto lo hemos hablado con clientes de distintos sectores, la sensación que tenemos es que es necesaria formar o crear una materia, no sé bajo qué nombre, que deberían tener todas las carreras, que de alguna manera sea la exposición al trabajo de las organizaciones. Es decir, en la que si un año son 8 meses lectivos, pues por ejemplo que 8 empresas distintas de comercio, de industrias, de distintos tamaños también de empresas, a razón durante un mes, una vez a la semana, den esa materia. Donde esa materia tendría que ser exponer, como por ejemplo, una empresa pequeña es un motor muy fuerte de generador de nuevos talentos, es un motor de generador de personas que van a emprender sus propios proyectos, que el día de mañana no sabes dónde van a actuar. Es decir, todos conocemos casos de gente que empezó siendo uno solo en un garaje o lo que fuera, ¿no? Y termina siendo luego una gran empresa, ¿no? Entonces, si hacemos una materia de estas, si ponemos en marcha una materia de estas donde se explique, oye, ¿por qué se origina la idea? ¿Cómo se lleva a cabo esta idea? Ese tipo de empresas, ¿qué necesidades tiene? ¿Cuál es la forma de trabajar? ¿Cuáles son los valores con los que trabaja? Es decir, su forma de ser, su raíz, lo que nos va a permitir es tener un punto intermedio entre el conocimiento teórico, o mejor dicho, completar la fase del conocimiento teórico, las necesidades que las empresas tienen en función de tamaños, en función de, vuelvo a decir, de los sectores en los que se desenvuelvan, y luego para que cuando llegue a la fase de práctica, que realmente ahí van a empezar a trabajar en una empresa, no sea
un escalón tan diferencial entre lo que teóricamente conozco con la realidad que me voy a encontrar. Porque ahí empiezan muchos otros problemas de que pienso que soy menospreciado, la empresa no me valora lo suficiente. Claro, es que estás en práctica, tienes que aprender, hay un desarrollo que pasar, ¿no? Pero esas son creo que es la parte que hay que trabajar. Es decir, yo pondría en todas las carreras, sin hacer distinción entre una y otra, en todas las carreras sí creo que habría que poner una materia que esté dada por distintas empresas en las que simplemente presenten los enfoques, la forma de trabajar, las necesidades que tienen y los retos a los que día a día se están enfrentando. Muy bien, muchas gracias, Alexis. Francisco, la formación. ¿En un futuro va a ser 100% online? ¿Cómo visualizáis desde el Corte Inglés esa formación blended o formación mixta? ¿Por dónde van los tiros, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es el ámbito formativo? Bueno, pues ¿va a ser 100% online? Seguro no, seguro no. Porque hay formaciones, o sea, con la formación, para mí, dentro de las empresas es el vehículo que utilizamos para generar el cambio, ¿no? El cambio en las personas, el cambio en los procesos, el cambio en las interacciones. Hablaba ahora David, ¿no? de la gestión de los proyectos, ¿no? El trabajar por proyectos. Al final, con la formación dentro de la empresa, lo que tratamos es de que las personas sean capaces, ¿no? Lo que comentaba también Malak, de reconvertirse dentro de la empresa. Estamos en un entorno, habéis hablado del entorno VUCA, el BANI, bueno, estamos en un entorno tan sumamente cambiante donde la causa-efecto ya no es una cosa claramente identificable y donde las empresas tenemos que adaptarnos a unos cambios, están desapareciendo profesiones, se están generando nuevos puestos de trabajo que evidentemente no provienen del sistema educativo y que las propias empresas están moldeando en su manera de entender esos puestos. ¿Eso lo podemos cubrir con formación 100% online? No, la formación online ha tenido un desarrollo brutal en esta época de pandemia. Creo que lo que ha servido es para reconvertir muchos programas y para agilizar muchos flujos de trabajo, muchas interacciones que antes dependían de reuniones presenciales. O sea, lo que se ha imprimido dentro de pandemia es mucha agilidad en la toma de decisiones, porque así ha sido necesario, ¿no? Porque estábamos en un entorno que cada semana era diferente y al cual las empresas nos hemos tenido que enfrentar sin ningún tipo de formación previa, ¿no? Siempre desde las empresas o desde el sistema educativo tratamos de entrenar desde que somos niños hasta que somos adultos a las personas a enfrentarse a situaciones, ¿no? Pero esta situación no estábamos entrenados para ella y nos ha servido a todos, yo creo, para entender mejor qué canales de comunicación teníamos o cuál era el único canal, porque estábamos aislados sin poder movernos y hemos tenido que utilizar y reconvertir muchos procesos, decíamos, a esa formación online, pero necesarios porque los trabajadores necesitan que en todo momento se les acompañe con pequeñas píldoras o con grandes programas para el desempeño de sus funciones dentro de las empresas. Con la formación online podemos conseguir formativamente capacitar a una persona en todos los aspectos, no. Formación online es un canal al cual se ha recurrido pues de una manera mucho más acelerada por la situación, pero la formación presencial sigue teniendo su hueco. Es necesaria para muchas profesiones. O sea, nosotros para enseñar un oficio como es el de hostelería o el de camarero o el de pescadero, no somos capaces de enseñarlo digitalmente. La tecnología va a avanzar mucho, ¿no? Evidentemente, el digital está ahí, ha llegado con mucha fuerza, aunque ya dentro de las empresas ya lo estábamos utilizando. Nosotros llevamos muchos años formando a nuestra red corporativa de una manera digital, pues a través de plataformas digitales, que yo creo que hoy todas las empresas tienen sus plataformas digitales, los propios proveedores de servicio que las ofrecen. Y nosotros tenemos un aula virtual dentro de la organización que nos permite enseñar de manera online, dotar de conocimiento en muchas áreas temáticas a todos nuestros centros de trabajo, ¿no? Pero la presencialidad aporta otra serie de valores y promueve otra serie de cambios dentro de las personas
y yo creo que se ha puesto más en valor pues con esto que nos ha sucedido en estos años, ¿no? tan cambiantes y se ha valorado mucho más lo que es una formación presencial y lo que nos ayuda a mover esas inquietudes en las personas, a tranquilizarlas y a que el desempeño de sus tareas sea mucho más acorde a la necesidad del momento. Muy bien, Francisco. O sea que en definitiva puede ser un complemento, ¿no? Depende de la actividad formativa, pues puedes hacer más o menos formación online, pero siempre dentro de un equilibrio, ¿no? Y con esa formación mixta que comentábamos, ¿no? No sé si hay alguna duda. Sí, por favor. ¿Tiene el micrófono? Gracias. Ahora, hay una parte que nos está tocando y que yo creo que es básica, y es la gestión de las emociones. La gestión de las emociones. No hay ningún curso formativo. Al final se da por hecho, yo como el valor en el ejército, que se presupone. Y prácticamente las familias cada vez están más desestructuradas. No existe esa comunicación. Y luego otra parte que tenemos también es la crisis de valores, que de esa no se habla. La crisis. Esa es más importante que la económica. Porque al final siempre las empresas no la tomas como una parte tuya, sino como algo que vas a estar ahí temporalmente y te vas a marchar. Y creo que esa es la parte o ese ciclo que no se toca en ningún centro formativo. Y yo por profesión, cuando empezaba a recibir formación, ha sido cuando ya tenía 50 años. Venga, ¿qué nos podéis decir sobre la gestión de emociones y la gestión de valores, Maite? Pues por alusiones. Como en COE Campus hay una línea que pusimos en marcha antes de la pandemia de bienestar emocional, porque nos parece que es un tema importantísimo. Después de la pandemia, lo que se ha visto es que la gestión de la salud mental, de la psicología, de las emociones, de la gestión de equipos, de conflictos, todo eso es crítico para que las empresas se hayan podido enfrentar con éxito a lo que ha venido. Así que yo os invito a todos a que veáis el catálogo, porque creo que puede ser muy interesante. Se puede hacer en programas abiertos, también lo estamos haciendo en programas in company. Bueno, pues si queréis abrimos un poco la mesa de debate para hablar sobre las emociones, hablar sobre los valores y hablar también, bueno, con algo que está muy conectado, que tiene que ver con el wellness corporativo, ¿no? De cómo desde las empresas podemos ayudar a que la gente tenga una mejor salud emocional, mental, pero también física, ¿no? ¿Vale? A ver, yo quería comentar un tema referente a lo que has comentado tú, que es súper importantísimo, porque pasamos muchas horas en el trabajo y evidentemente tenemos que estar muy a gusto. Pero fijaros un detalle, y ahora voy a decir algo que no sé si va a gustar en este entorno. Hace poco se me planteó un proyecto en el que tenía que insertar profesionalmente a personas con discapacidades mentales. Tenía 25 personas y tenía que intentar que obtuvieran un puesto de trabajo en una empresa, pequeña, grande, me daba igual. Todas las empresas me decían, sí, es muy interesante. No conseguí meter a nadie, porque son discapacidades con un índice de más de un 33, incluso tenía más gente con un 95%. ¿Qué ocurre? Que todos queremos al que tiene una luxación de cadera o al que le duele la espalda. Pero realmente yo creo que la conciencia real de la empresa cuando dice, no, yo estoy involucrado en este proyecto de inserción laboral de personas con discapacidad, creo que estamos muy alejados de la realidad. Creo que es un poco postureo. Quiero decir, tampoco se lo tome nadie mal, pero queda fenomenal decir mi empresa está comprometida y tengo inserción de personas con este tipo de discapacidades. A la hora de la verdad, yo no he encontrado a nadie, no he podido colocar a nadie, eran 25 personas, tampoco eran tantas. Y tenemos un abanico de 4.000 empresas con las que trabajo día a día. Entonces, aquí está pasando algo también. En la teoría, todos nos lo sabemos súper bien, pero a la hora de la práctica, yo no quiero tener una persona que tenga una esquizofrenia o que tenga un Asperger y no sé cómo tratarlo. Creo que la propia organización tiene que prepararse para eso, para luego aceptar a estas personas, si no es imposible. Más reflexiones. Alexis. Vale. Gracias por la pregunta. Evidentemente son dos temas muy importantes, ¿no? Yo creo que las emociones se están empezando a trabajar en el mundo, en las organizaciones. Queda mucho terreno, falta mucho por recorrer, pero hoy ya sí buscamos, o lo que más se busca son entornos de trabajo motivacionales y emocionales. Es decir, antes cuando teníamos que valorar un talento, básicamente lo que se tenían en cuenta era
el potencial y el desempeño que tenían. Y hoy lo que buscamos es la capacidad de generar un entorno sano, un entorno productivo, esa capacidad de convivencia, cómo sabe sacar o potenciar lo mejor de cada uno de los que tienen el equipo. Y esas son las empresas que hoy que más están avanzando. Queda mucho terreno, es un campo muy nuevo. La psicología, recordemos que hasta hace pocos años no estaba incluso muy bien vista, ¿no? O sea, si ibas al psicólogo pareciera que tenías un problema, ¿no? Y hoy es distinto, y ya ha visto que nos puede ayudar en un montón de procesos, y las empresas la están involucrando. Con todo esto de la pandemia, cuando se empieza el teletrabajo, que evidentemente se consigue gracias a todos los avances tecnológicos que hay, que hoy en día prácticamente todos tenemos un ordenador, todos tenemos conexiones a internet y es fácil empezar una gestión por teletrabajo. Empezaron a haber unas preocupaciones muy grandes, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la Organización Internacional del Trabajo, porque se tenía mucho miedo y de hecho ya se había empezado a notar el efecto de problemas de desmotivación de las personas que estaban teletrabajando. Y esto es un tema que empezaba a afectar, por un lado, temas de rentabilidad porque bajaban las productividades. Hoy que se trabaja más por proyectos y en base a conseguir un objetivo, pues estaba descendiendo. Y por otro lado, porque hacía que la persona que esté desmotivada aumentaba automáticamente su proceso de búsqueda sobre nuevas alternativas. Es decir, empezaba a haber un desenganche, un desentendimiento entre las expectativas que tenía y lo que la empresa le estaba ofreciendo. Y ahí prácticamente las grandes compañías fueron las que primero reaccionaron, pero intentaron de buscar enseguida, mira, o vamos a poner una sala de Zoom que estén todos conectados y que se vean, e intentar suplantar ese momento del café, ¿no? Que se empiecen a hablar, que haya sonrisas, o sea, que no sea todo teletrabajo puro, duro y frío. Otros optaron por mandar una foto a cada uno de sus empleados, por ejemplo, con una foto del equipo de trabajo, para que se vea quiénes son sus compañeros. Es decir, de alguna manera se están empezando a trabajar, pero hay que tener en cuenta que la crisis no fue el origen del teletrabajo. El teletrabajo ya empezó hace unos años, pero es verdad que esta pandemia dinamizó, o sea, digamos que agilizó mucho todos los procesos y todavía la parte emocional hay que seguir acompañándola. Pero sí, creo que sí es un proceso que se está empezando a acompañar. Y sobre todo, por lo menos nosotros con los principales clientes, entre las cosas que más preocupan hoy en día es crear entornos de trabajo emocionales y motivacionales. Por encima incluso de tener en cuenta la capacidad de potencial que puede tener la persona o el desempeño. Es decir, la gente que realmente consigue esos entornos va a tener una performance de trabajo muy superior y la compañía, por consiguiente, va a tener un éxito mucho más asegurado. O sea, creo que eso es lo principal. Los valores, evidentemente, es decir, todo ha cambiado, ¿no? Es decir, las familias han cambiado y las empresas, por supuesto que también. Pero los valores lo mismo, es decir, creo que en ese proceso de formación suele ser en el onboarding puede ser con un senior, como puede ser con una persona que está recién recibida, ¿no? Son distintos tipos de onboarding. Pero está claro que la empresa debe transmitir sus valores, debe explicar cuál es su forma de ser, cómo se debe trabajar, la importancia que tienen las personas. Es decir, una empresa, si no entiende que vive de las personas, no tiene razón de ser. Y esto que parece algo tan simple, es verdad que en los últimos, diría que en el último lustro es cuando se está empezando a vivir más ese proceso transformacional, donde las personas, las empresas ponen realmente a las personas en el centro y en función de estas están empezando a crear todo su plan de desarrollo estratégico. ¿Que nos queda mucho terreno? Nos queda muchísimo terreno, ¿no? Pero creo que estamos empezando a recorrer ese camino. Alexis, dicen que las personas nos movemos por emociones, ¿no? Y no recuerdo la estadística, pero creo que era entre un 60 y un 70% la gente que se cambia de trabajo era por su jefe, ¿no? Porque no sabía o no era capaz de gestionar bien las emociones, los valores, todo esto que yo creo que está y que es tan importante y que probablemente tiene que ver con eso que tú decías, ¿no? De que trabajamos, David, cada vez más por proyectos. Y ese proyecto yo creo que conlleva también, ¿no? Pues el proyecto no solamente físico, sino lo que conlleva desde el punto de vista de valores, ¿no? De iniciativas, etcétera, etcétera, etcétera. David, querías comentar. Pues quería empezar por donde tú has acabado, ¿no? Efectivamente, me encanta tu reflexión. Estoy súper de acuerdo que la gestión de las emociones, lo apuntábamos antes, se tiene que trabajar de forma académica, ¿no? Un poco lo que apuntábamos antes, que lo que más me ha servido a mí profesionalmente han sido cosas que he aprendido o la vida me ha hecho aprender y no he estudiado, ¿no?
Y después está la parte de la crisis de valores, que ahí estoy menos de acuerdo. Es decir, sí que es verdad que los valores están cambiando, pero son otros o son diferentes y en alguna medida superan, ¿no?, a los que habían antes, ¿no? Pero sí vivimos muchas veces con esa sensación de que todo lo nuevo es peor y no sé si estoy muy de acuerdo ahí, pero totalmente de acuerdo con la parte de la gestión de las emociones. Y comentamos que es fundamental para desenvolverte hoy en día en un ámbito profesional. Pero si queremos trabajar las emociones, pues nosotros como compañía tenemos programas de mucho éxito, ¿no? Trabajamos el tema de la desconexión digital, ¿no? De saber qué es lo importante y poder desconectar, eso es fundamental, ¿no? Vemos una crisis, tenemos una crisis ahora, estamos acostumbrados a que te haces un esguince y vas a 7 médicos y tienes un problema en casa o empiezas a pensar raro y no se lo cuentas a nadie, ¿no? Entonces, pues efectivamente hay que ayudar que en entornos de estrés, en entornos bueno, pues se sufre, ¿no? Y por estadística tenemos gente alrededor que está sufriendo y no se lo está diciendo a nadie, ¿no? Eso hay que saber identificarlo y trabajarlo. Los programas de bienestar emocional, los riesgos psicosociales, son programas que están súper de moda y que se están empezando a ver conciencia y estamos trabajando, ¿no? O, por ejemplo, el tema de salud financiera, ¿no? Hay gente que está estresada y emocionalmente está sufriendo porque no llega a fin de mes y se les puede ayudar, ¿no? Con este tipo de programas que también ayudan a poder gestionar tu emoción. Y decíamos, oye, competencias, ¿no? La gente que tiene una actitud especial, que tiene una actitud que transmite, que tiene una forma de ser especial, eso también se puede trabajar, ¿no? Y a veces lo orientamos poco, ¿no? Pero si queremos trabajar con las emociones, lo decías tú, Javier, hay que trabajar con los jefes, con los managers, con los líderes. El absentismo lo llamamos el colesterol de las empresas, ¿no? No te mueres por absentismo, pero poco a poco no te genera una muerte inmediata, pero poco a poco es un indicador de que algo mal, ¿no? Si queremos trabajar el absentismo, si queremos trabajar con las emociones, hay que trabajar con los managers, con el estilo de liderazgo. Yo he estado como consultor y me han dicho, es que necesito jefes killers en la banca, he trabajado mucho para la banca. Eso es lo que se decía hace 3, 5, 10 años, ¿no? O sea, lo que necesitamos es gente que haga, que multiplique voluntades, que multiplique esfuerzos. Y hoy el estilo de liderazgo, desde mi punto de vista, que se tiene que llevar es un liderazgo normal, de personas que hagan sentir bien a los otros y que hagan que les apetezca. Hablábamos de irse de España y volver, o irse de las empresas, rotación. Es que lo que necesitamos es que la gente se quiera quedar. Y para que te quieras quedar, necesitas un entorno de trabajo que están cambiantes, que se haga por proyectos, que el mundo de las jerarquías está cambiando, pero que tengas al lado a alguien, una referencia que te haga sentir mejor profesional, que te rete y que, oye, que te ponga las pilas cuando te tenga que poner, que eso por supuesto, ¿no? Pero si queremos gestionar las emociones, hay que gestionar el liderazgo y el estilo de jefes que tenemos en las organizaciones. Hay un psiquiatra muy famoso que conoceréis que se llama Enrique Rojas, ¿no? Que hablando de psicología y de psiquiatría dice que el psicólogo debe ser el médico de cabecera, ¿no? Y probablemente es porque hay muchas cuestiones ahí que abordar y que atacar, ¿no? Francisco, ¿algún comentario? Muy bien, bueno, yo creo que desde las corporaciones privadas este tema lleva ya siendo de la mesa de dirección mucho tiempo. La formación, suscribo las palabras de David, en las últimas que ha dicho, ¿no? La formación de los directivos en ese cambio y en esa forma de dirigir a los equipos, de motivarlos y de ayudarles, ¿no? O sea, el COVID o la pandemia ha sido un cambio muy abrupto que todos hemos intentado ayudar en la interiorización y en el asumir determinadas situaciones. Como comentabais, nosotros habilitamos un teléfono de ayuda al empleado atendido por psicólogos porque el comercio es complicado, ¿no? Cuando te toca abrir y hay una pandemia y la gente que tiene que estar atendiendo pues no sabe en esos momentos de incertidumbre iniciales cómo lo tiene que hacer, ¿no? Y de qué manera está protegida. Pero la salud y el bienestar emocional de los empleados es algo que dentro de las grandes corporaciones lleva siendo
pues una piedra angular, por lo menos dentro de la nuestra, mucho tiempo, ¿vale? Nosotros hacemos continuamente encuestas de bienestar del empleado, hacemos muchísima formación directiva para la gestión de los equipos, porque los equipos han cambiado, ¿vale? Esos jefes killers que comentaba David ya no se estilan dentro de las corporaciones, ¿no? O ahora tienes, porque si no, el nivel de asentismo y de rotación de un departamento en mucha medida está marcado por el estilo de dirección y de liderazgo de la persona que lo gestiona, ¿no? Entonces, eso dentro de una corporación como la nuestra, que tenemos casi 4.500 mandos, pues es esencial la formación de los directivos en técnicas de motivación, en gestión del estrés, en control y gestión del cambio de las personas, en la adaptación de los procesos. Yo creo que desde el ámbito de las corporaciones privadas el bienestar emocional es muy relevante. Lo que ha hecho la pandemia, creo, pues como decíamos con la formación online, ha sido elevarlo a un plano mucho más visible, ¿vale? Mucho más visible y que tenga mucho más recorrido y que sea un tema más abierto de lo que lo era, ¿vale? Pero desde el ámbito de prevención y salud laboral de las empresas es algo que preocupa, ¿vale? Es algo que preocupa porque en ese gap que decíamos formativo entre el mundo pues entre el mundo teórico y el práctico, yo creo que hay que trabajar mucho en la formación de las personas pues desde la tolerancia al estrés, que estamos en una sociedad donde se ha puesto muy relevante por el cambio, ¿no? Y por la vorágine de trabajo en la que nos encontramos, el saber abordar ese tema, pues todo, la frustración. Yo creo que las personas que se incorporan ahora a las empresas no tienen esa resiliencia, la frustración, ¿no? Les cuesta mucho en el momento que no se consiguen esos objetivos, ¿no? Hay una autoexigencia que no está bien gestionada por parte de los candidatos, ¿no? Y esto también genera mucha rotación y muchos problemas de autoestima en las personas porque no se sienten capaces de afrontar determinados retos o cuando les planteas determinadas dificultades no saben cómo abordarlas, ¿no? Entonces eso yo creo que no solo se debe trabajar desde las entidades privadas, sino que hay que trabajarlo desde mucho antes, ¿no? Para que las personas esas habilidades las vayan entrenando, ¿no? Porque son habilidades que cuesta y que son hoy esenciales para el buen desarrollo de la productividad y de los puestos de trabajo, ¿no? Muy bien, probablemente también los jefes tienen que ser un ejemplo, ¿no? Para sus equipos, ¿no? Que yo creo que esa es la mejor manera, ¿no? A mí a veces me hace gracia cuando ves que la gente dice, bueno, pues oye, quiero hacer algo, quiero hacer una tarea, pero ni mi propio jefe es capaz, ¿no? De explicarme, de decirme cómo la tengo que hacer, ¿no? Entonces, eso es complicado, ¿no? Para la parte ética, con el ejemplo. No sé si querías comentar algo más. A ver, ahora, hay una parte también importante que se obvia y es la conciliación familiar. Si tú realmente quieres personas estables dentro de tu puesto de trabajo, tiene que haber una compensación. Yo siempre he dicho que hay dos presupuestos, el de la empresa y el mío. Y esa prácticamente muchas veces se obvia. Yo me he tirado 30 años en la banca y sé lo que es trabajar. Yo digo que hubiera cobrado más por horas extras que por el salario. Y es que, claro, ahora el buen trabajador, ¿quién es? El que prolonga su jornada de trabajo 12, 13, 14 horas. No, el más efectivo. Y para hacerle efectivo, ¿qué tienes que tener? Una conciliación familiar. Proteger tu familia y proteger tu puesto de trabajo. Y es que eso en este país se obvia. Por eso digo que en muchas partes... Bien. Bueno, yo creo que cada vez, ¿no? Las empresas están más, ¿no? Orientadas, ¿no? A que esa fórmula del 8-8-8, ¿no? 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para dormir, ¿no? Pero bueno, probablemente hay todavía camino por recorrer, ¿no? Hay por ahí alguna reflexión que se habla de que no es cantidad, sino que es calidad, ¿no? Entonces, cuando medimos a la gente por cantidad y no por la calidad del trabajo, pues evidentemente, probablemente como organizaciones tendremos algún problema. Reflexiones. Referente a lo que estabas comentando de la conciliación, sí que es cierto que los chicos, las chicas, los chicos jóvenes que salen de la universidad cada vez lo tienen más claro. Los valores es que no tienen nada que ver con los que estamos todos aquí. No es que seáis mayores, pero bueno, ahí hay gente más joven, pero nada que ver con los nuestros, absolutamente nada.
quieren cambiar de puesto, quieren formarse, quieren ver a su familia, quieren hacer deporte, quieren hacer un montón de cosas. Y si no, esa empresa no me interesa y me voy a otra. O puedo empezar en esta, pero dentro de 2 años ya estoy mirando para irme a otra. Quiero decir, lo tienen clarísimo y ojalá lo hubiéramos tenido todos igual de claro, porque habríamos sido individuos muchísimo más felices de lo que hemos sido durante nuestro trabajo. Pero es cierto que los valores han cambiado. Entonces, lo que tú decías, o lo que David decía, el jefe killer, ese lo tiene muy mal. Puede que tenga una temporadita un equipo de trabajo, pero a la larga se le irán, seguro, seguro. Porque nadie puede estar contento trabajando de esa manera. Entonces sí que es cierto lo que tú estás diciendo, que los valores han cambiado por completo. Los alumnos ahora cuando los ves que van a... Primero, cuando se apuntan a una oferta tiene que ser una empresa, primero que mole. Pero cuando ya ha molado esa empresa dicen, no, pues que esta empresa no me da a mí lo que yo quiero. Entonces ya no me voy a esa, me voy a ir a otra que mole menos, pero que quizá me da una vida aparte de estar todo el día trabajando. Es muy importante, lo que has comentado es muy importante. Ayer tuve la suerte de inaugurar, de dar una charla a las alumnas Progresa, que es un programa fantástico que llevan desde COE Campus y que utilizamos de socio pedagógico a ESADE, ¿no? Entonces, hablando con las alumnas, había una que trabajaba en una empresa de selección y me decía que actualmente la gente lo primero que pregunta es teletrabajo. O sea que si no hay teletrabajo, la gente no está dispuesta a incorporarse a ese proyecto, ¿no? Reflexiones. Venga, ¿quién se anima? Alexis. Bueno, Sí. no, solo una cosa. ¿Sabéis lo que decía Bill Gates? Que él contrataría antes a un vago que a un trabajador, porque el vago haría la faena mucho antes, de la manera más eficaz. Mira, o sea... Ahora sí. Sí, hay mucho desierto en esa frase, ¿no? A ver, yo simplemente por comentar, es verdad que esto está más orientado en las empresas grandes, ¿no? En general, pero prácticamente todos los modelos de medición de gestión de talento humano hoy en día incluyen todo lo que tiene que ver con la vinculación, o sea, analizar las vinculaciones expectativas de la persona, el entorno familiar, personal, cuál es la forma de desenvolvimiento, las aspiraciones que tiene. Es decir, hoy sí se está buscando esa parte emocional y motivacional que hablaba antes. De hecho, cuando hablamos del salario emocional, una de las cosas que más tienen en cuenta el salario emocional son 2 variables. Bueno, por supuesto está la parte económica, que tiene que ser un salario competitivo, ¿no? Pero luego está la parte del teletrabajo, la conciliación, que muchas veces no es tema de teletrabajo, es tema de flexibilidad, poder entrar antes, poder salir, o poder tener una jornada de trabajo con algunas excepcionalidades. Entonces, estos son temas que hoy se ha puesto en la mesa de decisión a la hora de abordar la posibilidad de un cambio de trabajo. Hay sectores, como por ejemplo el tecnológico. O sea, el otro día estaba hablando con un panel estratégico muy fuerte que tenemos, que es el grupo Skyland, por ejemplo, y hablando con ellos, o sea, si su oferta de trabajo no tienen por lo menos un 70% de teletrabajo, es imposible que consigan una persona. Y estamos hablando de sectores donde la rotación laboral está o ronda en torno al 50%, depende de las compañías, con salarios altísimos que se pagan, ¿no? Y sin embargo, hay otros sectores donde el teletrabajo no es posible. Con esto quiere decir que la flexibilidad es un tema que es muy importante. Otro cliente, por ejemplo, que tiene oficinas fuera de Madrid, la gente para llegar a entrar a las 9 de la mañana, hay gente que salía de su casa 2 horas y media antes por temas de atasco. Entonces prefiero llegar, me quedo en el coche 40 minutos y luego entro. Pues, por ejemplo, con cambios de flexibilidad, mira, puedes entrar entre las 9 y las 10 y evidentemente saldrás un poco más tarde de lo que fuera, pero han logrado solucionar ese impacto negativo. Y lo que estás no solamente dando una solución, sino estás creando un entorno de trabajo mucho más orientado a las personas. Hoy se habla del SEC, ¿no? Tener el Customer Employer Centric. Y eso es la clave de cualquier empresa. Y si quieres tener el empleado en el centro, tienes que tener en cuenta salario económico, tienes que tener en cuenta el clima laboral que generas, entornos motivacionales y emocionales. Yo creo que eso es por agregar. Qué buena reflexión, Alexis. Yo creo que efectivamente no solamente es teletrabajo, es flexibilidad, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Que también conlleva el teletrabajo, ¿no? ¿Querías comentar algo, Francisco? Sí. Aparte de lo que comentaba ahora Alexis, que es fundamental y que las empresas yo creo que están intentando adaptarlo de una manera a lo mejor, bueno, despacio, ¿no? Porque hay puestos de trabajo que cuesta un poquito más adaptarlo, ¿no? Pero que hoy es esencial para los candidatos. Yo creo que también hay un valor que introducir ahí, aparte de la conciliación, que por supuesto ya está presente, de la flexibilidad, ¿no? Porque ninguna empresa se plantea hoy que si no es flexible hay puestos de trabajo que no los va a cubrir.
sobre todo ese plan de carrera, ¿vale? O sea, hoy o tienes un plan de carrera para esas personas, o las personas las puedes captar al inicio, pero como no haya algo más después de eso, como no haya, o sea, el salario es importante la flexibilidad, es importante la conciliación, o sea, hay aspectos, valores, ¿no? Lo hemos mencionado a lo largo de la mañana, que hoy pesan mucho más de lo que pesaban antes. Yo creo que antes comparar con épocas anteriores es complejo, ¿no? Porque antes había otras prioridades y otros valores que eran los que eran en ese momento. Ahora, bueno, pues simplemente están cambiando, están evolucionando y son otros. Y seguramente en un futuro muy cercano sean otros totalmente diferentes. Bueno, lo que tenemos que recoger desde las empresas son esas necesidades, intentar captar ese talento y ver qué exigencias tiene, pero el plan de carrera, que antes no era tan esencial, yo creo que hoy cobra un valor fundamental, porque como no seas capaz de escribirle a esa persona lo que va a suceder con su vida en el corto plazo y qué puede hacer o qué va a tener que ir haciendo dentro de la empresa, buscará otra que sí se lo aporte, ¿no? Inicialmente, pues como comentaba Malak, el candidato busca empresas que le atraigan por X motivos, pero como no tengas un plan de desarrollo interno de esas personas, la empresa no va a crecer ni el candidato va a crecer y buscará otras alternativas dentro del mercado, porque ahora el mundo laboral es mucho más abierto que lo que era antes, ¿no? Lo comentaba David en su exposición, existe Google, cosa que cuando nosotros empezamos a trabajar no existía, ¿no? Hoy yo puedo ver ofertas de trabajo en el salón de mi casa. Antes me tenía que patear empresas y echar un currículum físico en cada una de ellas. Hoy puedo ver el salario, la jornada de trabajo y lo que me ofrece esa empresa, incluso la reputación que tiene dentro, con opiniones dentro de trabajadores de esa propia empresa, lo puedo ver en el salón de mi casa, ¿no? Entonces, algo a tener en cuenta también para esos candidatos y en función a esa, es que haya un plan de carrera, que haya algo que sostenga argumentalmente todos esos cambios y todos esos valores que te está solicitando el trabajador hoy en día. El que se incorpora y el que está, ¿eh? Y probablemente también tiene que ver, ¿no?, con la dirección por objetivos, ¿no? El poder ser flexibles, ¿no?, el medir a la gente cuantitativamente en la medida de lo posible, ¿no?, para buscar esa flexibilidad y no la cantidad, sino la calidad que decíamos, ¿no? ¿Alguna pregunta por ahí? Era respecto a lo que habláis de la formación, veo muy enfocado todo en el ámbito de la universidad hacia adelante, pero yo creo que esto empieza mucho antes. Yo creo que esto tiene que empezar en las escuelas y creo que nuestro sistema educativo no prepara a los niños para su futuro. Niños y niñas, no se moleste nadie. Porque realmente, o sea, los niños tienen que tomar decisiones para las que no están preparados, como elegir una carrera. Salvo que tengas una vocación muy definida desde pequeño, que no suele ser muy habitual. Mi hijo acaba de tener que elegir entre dos asignaturas el año que viene con 14 años y no sabía qué hacer. Entonces, claro, necesitan un apoyo y una orientación desde pequeños a su nivel, lógicamente, acompañándoles en esa etapa educativa que no tienen. Entonces, tenemos un plan de estudios muy amplio, pero muy poco concreto. Llegan a las empresas, ya no solo a las empresas, sino a la universidad, sin estar preparados ni siquiera para ese paso, cuando menos para una empresa. Entonces yo creo que es necesario una reflexión conjunta como país, porque realmente el mundo del trabajo no empieza cuando tienes 18 o 20 años, empieza cuando tienes 5. Hay que prepararlo desde esa etapa. Esa es una primera reflexión. Y luego la segunda reflexión es que sigo teniendo la impresión de que hay dos mundos muy diferenciados en la empresa. El de la gran empresa y el de la pequeña empresa. O sea, todo este concepto, conciliación, formación, todo eso, la gran empresa tiene muchos medios y es bastante fácil, o relativamente fácil. Para las pequeñas empresas yo tengo una asesoría con muchos clientes pequeños y medianos y os aseguro que con luchar en el día a día tienen bastante como para pensar en flexibilidades, en conciliaciones y demás, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber si tenéis vosotros que tenéis acceso a los gobiernos un poco más que nosotros, si este concepto pequeña empresa, porque legislativamente no lo hay. O sea, un despido improcedente es igual para una persona que despida Adecco que para el que despida yo, con el impacto económico que tienen para uno y para otro que no tiene nada que ver. Entonces, desde el punto de vista legislativo, no hay esa diferencia entre una pequeña empresa y una gran empresa. Bueno, están algunos matices en los temas fiscales, pero poca cosa. Pero es que realmente son mundos distintos, pero absolutamente distintos. O sea, con posibilidades distintas, con medios distintos, con clientes distintos, con todo diferente. Y no
noto en estos casi 30 años que llevo con la asesoría, no noto que haya una preocupación de los estamentos por la pequeña empresa. Parece que todo es Mercadona, el Corte Inglés, y sí, son importantísimas, son las banderas de nuestro país. Pero es que los que de verdad generan empleo, cuantitativamente hablando, son todos los demás. Y para esos no hay una preocupación, ni hay una legislación, ni hay un interés siquiera. Entonces, a mí me gustaría dejar esa bandera de la pequeña empresa encima de la mesa, porque realmente somos los grandes olvidados de todo esto. Tenías una pregunta por ahí, si queréis la formulamos porque nos quedan 5 minutos, ¿vale? Entonces hacemos, si queréis, turno de preguntas y luego ya pasamos a comentar. Pues a mí me gustaría añadir un elemento más al que acabas de añadir de la educación en la etapa más temprana, y es la sociedad y las familias, es decir, la educación no formal. No solamente es el colegio quien tiene que tratar esa gestión emocional, sino también las propias empresas. Y yo creo que además es una visión integral, es una visión integral en la que todos tenemos que tender a esta transformación. Y me gustaría hacer una pregunta sobre estos cambios de transformación, ¿no? Es decir, la transformación va a ritmos totalmente diferentes. Hemos hablado de unos nuevos cambios de valores, hemos hablado de cómo las tendencias van cambiando, pero evidentemente conviven con otro tipo de tendencias. Y tenemos una gestión generacional muy importante en las empresas en las que tienen que convivir ambas realidades, ¿no? Lo que están buscando las nuevas incorporaciones, pero también lo que buscan las que ya están, que en muchos casos confluirán y en otros no tanto. ¿Cómo gestionáis o cómo creéis que se puede gestionar este cambio generacional tan importante y estos diferentes ritmos de transformación? Vaya con la pregunta. Para 5 minutos no da, perdón. Pues oye, si os parece, vamos rápido, ¿vale? Contestamos porque luego sí me gustaría que hiciéramos alguna reflexión, nada, en un minuto, sobre el tema del talento senior, que creo que también es muy importante. Adelante. Pues, quedan 5 minutos y podríamos estar hablando 5 horas con lo que habéis expuesto los dos. Con la parte educacional es fundamental, de hecho, parte de que el sistema educativo está basado en el cerebro racional, donde yo destaco si tengo capacidad de memoria. Estoy exagerando, las cosas están cambiando, pero todavía es mucho así, ¿no? El mejor estudiante es el que tiene más memoria y es capaz de memorizar y escupir en un examen, con perdón. Y eso es el origen un poco de todos nuestros males, ¿no? No está basado en el cerebro emocional. Cuando viene hoy un niño a casa y te dice que no me gustan las matemáticas, con 6 años es mentira, o con 8, es que lo que no le gusta es su profesor, que no le hace sentir bien, otra vez hablando de liderazgo, ¿no? Entonces habría que empezar por ahí para preparar a la gente y que sean capaces de tomar sus propias decisiones, de entender qué puntos fuertes tienen y poderlos motivar y enfocar hacia ahí, y donde pues no son tan fuertes porque su estructura cerebral es otra, pues que cumplan unos mínimos y estén preparados, ¿no? Y en la parte de la convivencia de generaciones es un reto. Hoy llegas a la situación de que expulsamos del mercado laboral a la gente que tiene 50 años, cuando posiblemente se está hablando de la vida de 100 años, ¿no? Se está hablando de que prácticamente todas las personas que estamos aquí y nuestros hijos vamos a vivir entre 100 y 120 años con buena calidad de vida, ¿no? Entonces, si en un modelo donde a los 50 años estás fuera del mercado laboral y te quedan 60, pues uno, no es sostenible y dos, no tiene sentido, ¿no? Entonces, estamos expulsando de las empresas a la gente que está en su mejor momento profesional, sobre todo en industrias del conocimiento, ¿no? Donde tienes 50 años y tienes esas experiencias que has vivido, efectivamente, y un poco la excusa es, uno, que no son digitales, dos, que vienen nuevas generaciones, y claro, y no es motivacional tener 20 años y ver que tienes un compañero de 50, ¿no? Esto es una ridiculez que hay que abordar, que estamos haciendo fatal, pero que empieza a haber mucha sensibilización, que podríamos hablar mucho tiempo, pero es verdad que tenemos un reto de conseguir convivir generaciones que se incorporan al ámbito de trabajo, al modelo de trabajo actual, con esa generación que tiene el conocimiento, la sabiduría, la gestión de las emociones, etcétera, y que si somos capaces de hacerlo, pues sumaremos y no restaremos, que es lo que nos pasa ahora. Bueno, ahí lo dejo. Malak, venga. Últimas reflexiones, ¿vale? Ya. Bueno, respecto a la pregunta que ha hecho Sandra, me parece terrible, porque es súper complicada. No tengo ni idea, francamente, de cómo se puede casar eso, no lo sé. Aparte, me parece una crueldad tremenda que cuando una persona es mayor ya se le considera una persona inválida. No es así. Toda la experiencia que tiene una persona que ha trabajado es maravillosa y aporta muchísimo. Pero sí que es verdad que las nuevas generaciones vienen arrasando y que es difícil esa convivencia, sobre todo en las industrias muy tecnológicas, en las industrias
de informática, de Big Data, de tal, son muy complicadas, esa convivencia es muy compleja. Respecto a lo que estabas comentando tú del tema de la formación, mi hija acaba de terminar selectivo y no sabe qué va a estudiar tampoco, porque es horroroso. Pero es que somos en este país. Yo estaba viendo todavía un documental de Singapur y las personas que más cobran, son los profesores de educación básica. No sé si eso es educación básica o GB, otras veces de la misma. Primarias. Bueno, eso. Estas son las personas que más cobran porque son el pilar fundamental sobre lo que va a crecer el resto. Entonces, piensa eso, que cobra más que un ingeniero, que un farmacéutico, un profesor. ¿Os imagináis esto en España? ¿Qué va? El pobre hombre va allí, da sus clases, cobra lo que tenga que cobrar y ya está. No hay una motivación al margen de la responsabilidad tremenda que es formar a los niños y niñas, porque es una responsabilidad tremenda. Eres el modelo de todo, de valores, eres el modelo de información, eres el modelo de todo para esos niños. Y si tú no estás motivado, difícilmente vas a motivar. Entonces, habría que mirar otros modelos educativos, Inglaterra, Singapur, que son muchísimo más válidos que el nuestro. Pero es que tienes razón, empieza todo mucho antes. Si comentabais formación, también orientación, ¿no? Y comentabas tú también, ¿no? Cuáles son las habilidades, ¿no?, de los chavales, ¿no?, de las chavalas, y en función de esas habilidades, hacia dónde puedes encarrilar, ¿no? Pues hacia las ventas, hacia, ¿no?, perfiles más técnicos, etcétera, ¿no? Alexis, últimas reflexiones. Vale, en línea de las dos cosas que comentaban, ¿no? Ayer leía de que hay un fondo inversor muy grande que ha comprado o que está invirtiendo en todo lo que tiene que ver con las FP en España, ¿no? Y ya empieza a querer haber todo un cambio de tendencia en la formación. Evidentemente, cuanto más temprano en la fase educativa se empiece a trabajar eso, no en un futuro, sino en cómo puedes ayudarle a elegir, a que empiecen a entender lo que es una profesión, lo que no, o sea, que a veces son temas que se dan por sentado y es muy complicado. Respecto a las personas, todas son distintas. Yo en lo personal tengo dos hijos, uno de 23 y uno de 10 años, ¿no? Dos enfoques muy distintos. Y siempre digo, uno va a brillar agua, espero que brille por su capacidad, por su inteligencia, y el otro es por su capacidad de innovación que tiene, ¿no? Son perfiles totalmente distintos. Esto quiere decir que también las carreras, el desarrollo, cómo afrontarán la vida va a ser distinto. Tienen que participar en distintas ecuaciones de la vida y llevarla de distintas maneras para desarrollarse personalmente primero y profesionalmente en segundo lugar. El relevo generacional es crucial y sucede. Sí, y parece mentira, ¿no? Que estamos hablando de que la gente se va a jubilar a los 70 años y a los 50 ya para la empresa eres viejo y hay que quitarte del medio, ¿no? Creo que eso también se ha vivido en la última década una explosión muy grande, pero está empezando, o por lo menos la sensación que tenemos nosotros, que está empezando a haber una tendencia a frenarse. ¿Esto quiere decir que se va a producir de golpe? No, pero ya están empezando a surgir muchas consultoras de seniors, especialmente, porque es una gente que tiene un nivel de conocimiento y una capacidad creativa de desarrollo y de ejecución muy grande. Pero ¿qué pasa? Que para las empresas que a lo mejor han innovado, que han cambiado tanto por sus planes, por sus planteamientos, por sus necesidades y también por la propia reglamentación que tiene nuestro mercado laboral, en el que se penaliza muchas veces a las empresas en temas indemnizatorios y demás, pues hace que tienen que tomar decisiones. Pero yo creo que esa tendencia está empezando a cambiar. Ahora, imagínate ese relevo generacional si hablamos de una pyme, que pone en riesgo la existencia de la propia empresa. Es más complicado aún, ¿no? Yo creo que eso como reflexión. Muy bien. Pues vamos con la última reflexión. Francisco, cuando quieras. Bueno, pues en cuanto al tratamiento de pymes o grandes empresas, por supuesto, creo que hay una diferencia abismal en recursos y en funcionamiento y debiera estar muy diferenciado el tratamiento que se da a unas y a otras por todo lo expuesto anteriormente. Y en cuanto a esa gestión de talento senior yo creo que en el equilibrio está la virtud, ¿no? Esas empresas que se han acelerado mucho en despedir a ese senior y en contratar talento joven, pues se dan cuenta que la rotación del talento joven y lo que puede aportar en el desarrollo de la empresa es poco, porque tiene poca experiencia, ¿vale? Y es necesaria. O sea, quiero decir, el talento senior es necesario dentro de las empresas.
¿En qué radica el éxito? En saber, en tener un buen plan de formación continua y en saber readaptar a ese talento senior a las nuevas necesidades del sector o del segmento o del puesto de trabajo en el cual se desarrolla. Pero la experiencia dentro de las empresas es un valor fundamental para el propio desarrollo de la misma y la evolución. O sea, solo con talento joven y con personas que tengan una capacidad de dinamismo, bueno, pues puedes promover determinadas cosas, pero la experiencia siempre es un grado en todos los sectores, ¿no? En todos los sectores. Bien, pues oye, 10:35, 5 minutos, nos hemos demorado. Nada, simplemente daros las gracias. Yo creo que además ha habido reflexiones súper profundas, súper auténticas, ¿vale? Y ojalá que los que hayamos asistido en formato presencial, en formato online, podamos coger alguna idea y sobre todo la podamos aplicar, ¿no? En nuestras empresas, porque está muy bien reflexionar, pero luego lo importante es aplicarlo, ¿no? Y verdaderamente pues, hacer un mundo mejor, de gente más motivada, de empresas más humanas, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que aquí se han debatido grandes reflexiones, ¿no? Muchas gracias a todos los ponentes, a Malak, a Eduardo, a Francisco y a Alexis, especialmente a Alexis, que es con quien hemos... David. Perdón. Especialmente a Alexis por organizar esta jornada aquí en COE y, bueno, quizás debamos de hacer otra, ¿no? Para seguir profundizando y seguir reflexionando, ¿no? Gracias a todos los ponentes, todos los asistentes, perdón. Estoy finalizando fenomenal. Todos los asistentes en formato presencial, en formato online, a mi equipo, que siempre está ahí, pues organizando el back office, especialmente a Elsa, que está con COVID y que no ha podido estar hoy con nosotros, que es la persona que organiza los eventos y esperando que tenga una pronta recuperación. Nada, daros un aplauso y daros las gracias.